Muy buenas noches. Esta semana ha comenzado el juicio para esclarecer las responsabilidades penales del vertido del Prestige, del que se cumplirán pronto 10 años. Fue la mayor catástrofe medioambiental de la historia de España, 1.600 kilómetros de costa asolados por el chapapote. Descartadas las responsabilidades políticas, la justicia intentará dilucidar si el mal estado del buque y la decisión de llevarlo mar adentro agravaron el problema. Además, determinará quién se hará cargo de los más de 4.000 millones de euros que el Estado reclama por los daños ocasionados. El 13 de noviembre del año 2002, el Prestige, un buque monocasco procedente de Lituania y con destino a Gibraltar, capeaba a duras penas un fuerte temporal a 27 millas de Cabo Finisterre, con 77.000 toneladas de fuel a bordo. Una avería en la sala de máquinas se lo puso al garete. En pocas horas, la nave ya estaba peligrosamente escorada y sometida al empuje del oleaje y de un viento feroz y cambiante. Hay momentos en que coge la popa en una ola y la proa en otra. Entonces el fondo no tiene apoyo, queda más al aire. Y te van estos barcos y te pueden ir a 15 nudos o a 20 nudos, entre 15 y 20 nudos puede ser que la velocidad de ellos. Y en este momento te coge dos olas, si tú metes a este barco 80 millones de kilos, se presionan en el centro, el barco hace esto. Quiere decir que con 1 milímetro solo que el barco se haya rajado al hacer así, la mar se encarga en terminar de romperlo. Las condiciones del mar y el inadecuado diseño del buque fueron solo las causas originales del accidente. La discutible actitud del capitán, la indecisión sobre qué hacer con la nave, la descoordinación inicial y finalmente la orden de alejar el buque de la costa colaboraron en convertir el naufragio del Prestige en un colosal desastre ecológico, el mayor y más grave en la historia de España. Los pescadores gallegos fueron los primeros en intuir la magnitud del desastre y con los medios a su alcance, barcos dedicados a la pesca artesanal y rudimentarias herramientas, se convirtieron en la avanzadilla que infructuosamente luchó por mantener a raya el avance del vertido. No trajeron medios, no nos ayudaron, los marineros con sus propias manos y con los barcos salieron a recoger el fuel del mar, ellos cazando, de cacería. Y siento rabia y pena. Las primeras manchas de chapapote, cada vez más extensas e inabarcables, se acercaron a la costa poco después de que el buque se hundiera el 19 de noviembre. Sin embargo, aún por entonces, la posibilidad de que el pecio y su contaminante carga de combustible provocara una marea negra no se contemplaba, ni siquiera como hipótesis. No creemos que se pueda hablar de marea negra. Tenga usted en cuenta, estamos hablando de una parte importante de la provincia de La Coruña, unos 400 kilómetros de costa, con unas manchas muy localizadas en algunos sitios. No una, sino hasta 3 mareas negras empozoñaron consecutivamente la costa norte de la península en apenas un mes. Una serpiente negra y pestilente se extendió a lo largo de 1.600 kilómetros, desde la desembocadura del Miño a la costa francesa, arruinando a su paso el ecosistema marino y poniendo en jaque a las economías de la zona. La ruina que se avecinaba crispó hasta tal punto los ánimos que la visita de los políticos locales acabó por desatar la furia. ¿Dónde están las barreras? ¿Dónde? ¡El canalizador! ¡Coñece todo! ¡Es que se pasaba en otro país! ¡Hasta el día Troya! La evidencia del desastre medioambiental inspiró, sin embargo, una insólita movilización solidaria. Surgía el movimiento ciudadano Nunca Más, mientras miles de voluntarios, llegados de todos los puntos de España, también de Andalucía, colaboraban desinteresadamente en las labores de limpieza. Ver a toda esta cantidad de chicos, además jóvenes, que en un puente que podían estar pues por ahí pasándoselo bien, vienen aquí a acabar con la espalda y a trabajar. Yo como gallega, o sea, lo que se me puede ocurrir es gracias a todo Cádiz y a todo el mundo por la solidaridad. 10 años después, el juicio para determinar la responsabilidad penal de lo sucedido ha comenzado. Lo ha hecho con más expectación periodística que ciudadana y sin un desenlace judicial claro.
Hasta 5 jueces han intervenido en la instrucción de un sumario que ocupa 230.000 páginas y en el que aparecen personados 1.500 afectados, agrupados en 55 organizaciones. En el banquillo, solo 3 personas, aquellas que, según el fiscal, deben responder a 2 asuntos clave. 1. El estado del barco que gobernaba Apostolos Mangouras junto a su jefe de máquinas Nicolaos Agripoulos. Y 2. La decisión de llevarlo mar adentro, adoptada en su día por el que fuera director general de la Marina Mercante, José Luis López, al parecer en contra de un informe técnico que consideraba más seguro llevarlo a un puerto refugio donde el vertido sería más fácil de controlar. Se barajó esa opción, en efecto, pero la terrible mancha que dejaba tras de sí el buque asustó a las autoridades y se decidió dejar que se hundiera por sí solo y lo más lejos posible de la costa, con la esperanza de que el combustible se congelara al entrar en contacto con las aguas del Atlántico, algo que nunca ocurrió. Esto claro que se podía haber evitado, lo que pasa es que no quisieron evitarlo. Eso había que preguntárselo a los del gobierno, a ver qué tratos hicieron con Francia para pasarlo todo por aquí y que no le fuera para arriba. El capitán Apostolos Mangouras, el único que fue detenido tras abandonar el buque, es ahora un anciano de 77 años y sobre él pesa la única petición de cárcel solicitada por la Fiscalía: 12 años. Sostiene el Ministerio Fiscal que, aunque conocía el riesgo, comprometió la seguridad del barco, lo que le convertiría en el máximo responsable del vertido. Una catástrofe medioambiental de esta naturaleza no solo afecta a intereses privados, sino que interesa también o afecta a intereses de naturaleza pública o naturaleza difusa, difíciles de cuantificar, pero que van más allá del daño puramente patrimonial que ha ocurrido en empresas, en entidades, sino que abarcan la totalidad de los daños que tiene una catástrofe ambiental. El juicio durará 7 meses, pero su desenlace es incierto. El Prestige tiene un nombre sobradamente conocido, pero sus apellidos son complejos y se difuminan por medio mundo. El buque navegaba con bandera de las Bahamas, pero era propiedad de una naviera fantasma ubicada en Liberia. Fue fletado por una empresa suiza. Su armador era griego y la compañía aseguradora tiene su sede en Gran Bretaña. Para que un buque mercante surque el océano, debe contar con un certificado de navegabilidad, que en este caso fue emitido en Estados Unidos por la corporación ABS. Es la única empresa solvente de todo este entramado, pero no responderá económicamente del desaguisado porque un tribunal norteamericano le ha eximido de toda responsabilidad. El Estado español reclama 4.300 millones por daños económicos y medioambientales, y el tribunal está en condiciones de establecer un culpable. Otra cosa es quién se hará cargo de la factura. Esta semana, precisamente, ha comenzado también el juicio por el hundimiento del crucero italiano Concordia, solo un año después del accidente. Sorprende que aquí, en nuestro país, haya tenido que pasar una década para sentar en el banquillo a algunos de los presuntos responsables del vertido del Prestige. En este caso es imprescindible y necesario, por supuesto, que intervengan los tribunales, pero a diario los conflictos que se viven en nuestra sociedad no necesariamente tienen que acabar en un juzgado. Hablamos de la mediación, un sistema que ya tiene tradición en Andalucía en la resolución de conflictos familiares y ahora se amplía a los enfrentamientos en empresas, escuelas y relaciones médico-paciente. Se trata de primar a los implicados para que resuelvan ellos mismos, con la ayuda de un tercero y en pocas semanas, casos que llevarían meses o años y mucho dinero a arreglar con abogados y jueces. Eva María consiguió rehacer su vida en 2 meses, tras estar más de 2 años en un litigio por un inquilino que no le pagaba y que casi le cuesta a ella perder su casa. La Play ni tocarla. No, la Play no. No os matéis, no podéis hablar las cosas. En el Colegio Manuel Altolaguirre de Sevilla, un taller de mediación ha conseguido que alumnos, padres y profesores aprendan a hablar antes de discutir. En los despachos de mediación familiar se consigue, según los casos, un 95% de resultados positivos, situaciones menos traumáticas y menores mejor atendidos. Es un método sencillo, similar a otros que tienen más implantación como el arbitraje o la conciliación, pero mucho más efectivo para los que lo han probado. El coste económico es menor, porque es un conflicto que se gestiona en un espacio de tiempo breve, pero aparte también nosotros hablamos de que el desgaste emocional es también mucho menor, ¿no? Una persona que aprende
a resolver ella misma el conflicto, pues aprende una serie de habilidades sociales que produce o que inciden directamente en un crecimiento personal. A estos despachos llegan sobre todo parejas que quieren separarse o divorciarse. La custodia de los hijos, el reparto de bienes y la vivienda son cuestiones que nadie mejor que los propios implicados pueden resolver, como también el reparto de una herencia o una donación. El mediador se limita a escuchar y aconsejar. La decisión siempre es de los interesados. Nosotros nos tenemos que mantener, tenemos que ser equidizantes, nos tenemos que mantener a la misma distancia de uno que de otro, pero sabiendo, pues eso, trabajando todo el aspecto emocional que salpica cualquier conflicto derivado de una separación, ¿no? Porque una separación, un divorcio, conlleva un sentimiento de pérdida y hay que pasar un duelo, ¿no? Que es de lo que hablan los psicólogos, y eso nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que ser empáticos, ¿no? Que es una palabra que se utiliza mucho en mediación, la empatía. Y la palabra mágica, la asertividad. La asertividad es la capacidad para expresar lo que sentimos sin dañar los sentimientos del que escucha el mensaje. Pero tenemos que ser profundamente asertivos. El acuerdo puede tener carácter de sentencia, sobre todo si hay menores. Es lo habitual, aunque no sea obligatorio. Para ello no tendrán más que acudir al juzgado, para que el juez dé fe de este acuerdo entre las partes. Pero Isabel también colabora en llevar la mediación a la escuela, con la asertividad y la empatía en su mochila. En 4 colegios del polígono sur de la capital se están llevando a cabo talleres con implicación de todo el colectivo de padres, alumnos y profesores. Asistimos a una obra de teatro que los propios alumnos han estrenado con motivo de la visita del consejero de Justicia e Interior. Se enseña a los niños a mediar. Nosotros estamos apostando por lo que se llama hoy la cultura de la mediación. Es decir, en las sociedades civilizadas, más modernas y evolucionadas, el único mecanismo de resolución de los conflictos no es la decisión judicial, sino los propios acuerdos. Yo veo esencial que los niños aprendan a mediar, porque los niños son los adultos de mañana. Si hacemos calar la cultura de la mediación en los niños, en los escolares, dentro, aunque sea una inversión a muy largo plazo, pero dentro de unos años, cuando estos niños crezcan y sean adultos, tendrán enraizada esa cuestión dentro de su cultura. Los pequeños actos de violencia, bueno, no podemos ni llamar violencia, que cualquier conflicto de los que exista se solucionen a través de la palabra, en los que los propios alumnos encuentren la solución y sean ellos los que pongan el remedio. Cuando estos niños crezcan ya no serán pequeñas riñas, se las verán con las hipotecas y los impagos. Silvia Velasco lleva 5 años en Málaga arreglando situaciones como las de Eva. Tuve que mudarme por problemas de salud de mis abuelos, necesitaba estar cerca de ellos, mi marido también tenía unos problemas de salud también graves y decidimos pues alquilar el piso donde vivíamos. Todo bien hasta que llegó el impago. El impago fue definitivo, es decir, ni cantidades a cuenta, ni pagos de luz, ni de agua, ni de gas, ni absolutamente nada. Intentamos, al principio intentas llegar a un acuerdo para que pague al menos algo, que no te cueste a ti el dinero, porque tampoco podíamos ni cortar agua ni ningún suministro, desde luego. Entonces nunca se llegó a ese acuerdo y se fueron acumulando los meses. Incluso llegamos a iniciar un procedimiento judicial que se alargó tanto en el tiempo que llegamos incluso a estar así 2 años, soportando los gastos de 2 viviendas, hasta que ya llega un punto en que no podemos más, incluso con riesgo de perder nuestra vivienda. Posiblemente podía haber llegado a una situación bastante límite y bastante, digamos, desfavorable para esta familia. Y finalmente se pudo hacer por la vía de la mediación, porque así con el diálogo y la comunicación todas las partes llegaron a un acuerdo, el hombre entregó la vivienda, ella pudo volver a alquilarla rápidamente en un universitario, liquidó la deuda que tenía con el banco y entonces recuperó la normalidad, que al fin y al cabo es lo que trata muchas veces la mediación, es volver a ese punto donde el conflicto te rompe los esquemas. Y ella nos propone una solución extrajudicial a través de su empresa. Bueno, pues en principio es alguien que te da una luz, una solución cuando estás ya metida en muchos problemas económicos, familiares, porque todo repercute, y entonces pues decidimos confiar en ella y en su empresa, en su equipo. En un plazo de 2 meses, Eva consiguió la entrega de llaves de su inquilino y sobre todo pudo rehacer su vida sin necesidad de llegar a juicio. Pero ¿cuánto cuesta y cuánto tiempo se puede ahorrar?
Para concluir una mediación familiar con éxito hablamos de 5 o 6 sesiones. En 5 o 6 sesiones, que muchas veces se distribuye una por semana. Si hay prisa, pues pueden establecerse 2 por semana, pero lo normal es una por semana. Estamos hablando de 4 o 5 sesiones en un mes. Y económicamente, pues estamos hablando, es difícil dar así una cifra económica a bote pronto desde el principio, pero estamos hablando de que sale por unos 1.000, 1.200 euros. La mediación puede ser de coste cero en los casos en que el ciudadano tenga derecho a la justicia gratuita, pero a diferencia de otros países, en España no es obligatoria. La primera experiencia italiana es positiva. Ha cumplido con la directiva europea, haciendo obligatoria la mediación. También la controversia en los conflictos entre ciudadanos italianos, la visión hoy es positiva porque los italianos la están utilizando, entre otras razones porque la ley le da ventajas fiscales a quien adopta un acuerdo mediante mediación en asuntos civiles y mercantiles. También ha sido muy debatida la titulación que se debe exigir a un mediador. El propio ministro de Justicia, cuando sometió a aprobación el Real Decreto Ley, ya en la sesión de la Cámara apuntaba a que tenía sus dudas sobre si efectivamente finalmente había que recoger alguna enmienda que exigiera esta formación universitaria a los futuros mediadores. Pues bien, las enmiendas se plantearon y se aprobaron este verano. Así, para ser mediador en cuestiones mercantiles y civiles, se exige una titulación oficial universitaria o la formación profesional superior, aparte de unos cursos concretos. En la mediación familiar, la ley andaluza ya prevé desde 2009 que los mediadores deben tener titulación universitaria o título de grado en las disciplinas de Derecho, Psicología, Psicopedagogía, Sociología, Pedagogía, Trabajo Social o Educación Social, o cualquier otra homóloga. Está ya muy reglada y está en marcha, pero la mediación en España tiene grandes lagunas. Precisamente la ley de mediación excluía el sector del consumo, es decir, esa mediación previa obligatoria para conflictos civiles de una determinada cuantía, bueno, pues ha quedado ahí postergada cuando realmente la mayor parte de los conflictos de menor cuantía en el ámbito civil pues se producen en las relaciones de consumo. Para nosotros es algo poco entendible porque probablemente el establecer esos sistemas de mediación obligatoria pues facilitaría que muchos de estos conflictos no se judicializaran y no colapsaran la jurisdicción ordinaria. Para el consumo rige el arbitraje, para las empresas que hayan querido adherirse a él, que no son muchas. En general, la mediación conseguirá acortar los plazos de manera evidente. Hay muchos pleitos que ya llegan al juzgado resueltos por los propios abogados. En materia médica, de accidentes de tráfico, antes de entrar en la sala, los abogados ya no han llegado a un acuerdo, pero tienen que formalizarlo ante el juez. El juez, si hay un acuerdo, lo va a formalizar, lo va a reflejar en una sentencia, sí, pero hay un trámite, tiene que haber vista, etcétera. Un divorcio, por ejemplo, que es materia que yo conozco más, un divorcio consensuado, en el que los esposos están de acuerdo en divorciarse, en qué hacen con los hijos, con la casa, con el dinero. Una media de 6 meses tarda el pleito. Cuando, si pudieran ir al notario o al juez de registro civil, yo no digo que deba de ser el notario, pero sí no ir a los juzgados, a los tribunales, en una mañana se podría resolver. La mediación también quiere extenderse a las relaciones médico-paciente y a cualquier estamento social en el que surjan conflictos. Será una buena manera de agilizar la justicia, con la ventaja de que los propios interesados sean los que den ellos mismos la solución. Será además un vivero de empleo para muchos recién titulados. Pero como para casi todo, hacen falta muchos medios para que sea una realidad, y tiene que echar a andar poco a poco. Un mal acuerdo mejor que un buen juicio. El latiguillo de los bufetes de abogados, procuradores y funcionarios de la justicia tiene ya los mimbres para cumplirse. Se trata, en fin, de que la sociedad civil empiece a arreglar sus problemas por sí misma, sin tener que recurrir a una administración de justicia que tiene todos los lastres y carencias conocidas. En Marruecos, cada año unos 40.000 menores de edad son obligados a casarse. La mayoría son niñas de 14 o 15 años y muchos de estos matrimonios forzados se utilizan para ocultar una violación. Una artimaña amparada por el Código Penal marroquí con la que la familia de la víctima evita la vergüenza y limpia su honor
y el violador se libra de la cárcel. Los jueces legalizan estos arreglos y todos respiran tranquilos, pero nadie pregunta a las niñas, nadie tiene en cuenta su opinión ni protege sus derechos. Víctimas de una violación, la familia, la sociedad y las leyes las convierten en culpables y las condenan además a convivir de por vida con su agresor. En el siguiente reportaje vamos a escuchar a Hadilla y Naima, dos menores que demuestran ser muy valientes al compartir su terrible experiencia con un equipo de Canal Sur Televisión. جبت شي غوت بدا شيخشي لي نصف وجهو ويلوحني عليه مع الظلام والجاج لحني عليها وبدا شي يحيد لي في حوايجو انا كنغوت وكيضرب فيا حيت حيد لي حوايجي ومارس عليا الجنس وبدا شي يضرب فيا لا غوت وكيصرف فيا شويه وقفت تما كنا ما كنهضرش معاه. واحد النهار جا بدا كيضربني في باب المدرسه وداني معاه قال لي زيد طلع نوصلك. قلت له لا ما نمشيش معاك. شو بدا كيقول لا تمشي صحه وضربني. ديك الساعه نطلع داني اشقر ندهت بالموس كيقول لي ما غتسكتش انا نسمح فيك نعيا. ديك الساعه انا خفت ضربني وجاب سيبني هنايا. Las historias de Hadilla y Naima, nombres ficticios, son solo dos entre los cientos o miles de casos similares que se producen cada año en Marruecos. Niñas de 14, 15 o 16 años violadas por algún vecino o conocido de la familia. No hay cifras oficiales porque la violación sigue siendo un tema tabú que todos prefieren ocultar. Hadilla y Naima se han atrevido a denunciar, pero la mayoría calla, y otras, como Amina Filali, ni siquiera pudieron contarlo. Amina tenía 16 años cuando se suicidó tomando veneno para ratas, 6 meses después de ser obligada a casarse con el hombre que la violó. Amina Filali vivía en una pequeña aldea próxima a Larache. El pasado año acusó de violación a Mustafa, un joven de 25 años vecino de un pueblo cercano. Cuando supieron lo ocurrido, sus padres acudieron al juzgado. Allí, como tantas otras veces, lo que iba a ser una denuncia se transformó en acuerdo. Fuimos a ver al juez de familia y este me advirtió de la precoz edad de mi niña para casarse. Yo me oponía a la boda, pero le dije que la decisión no era mía. Quería dejarle a él la responsabilidad de ese acto. Al principio el juez pensó rechazar el matrimonio, pero al final aceptó la boda. Cuando me enteré de que la había violado, le obligué a casarse con ella. No quería ser la risa del pueblo. Tenía que salvar el honor de mi familia. El honor de la familia, que no es otro que la pérdida de la virginidad de Amina, tiene precio tasado por ley. Una indemnización de 4.000 dirhams, unos 370 euros, y el matrimonio de la niña con su violador. Durante los 6 meses que vivieron juntos, Amina se quejó de malos tratos, pero nadie le hizo caso. Su marido le maltrataba todo el tiempo y no le compraba ni ropa ni comida, y su familia la insultaba, le pegaba y la echaba para que viniera a comer en nuestra casa. Desesperada, el pasado mes de marzo, la chica se envenenó tomando un matarratas. Yo no la violé, teníamos una relación consentida antes de casarnos. Todo fue cosa de su madre, que quería que nos casáramos. Estoy muy triste, éramos muy felices. Después de todo lo que ha pasado, lo que pido son mis derechos. Además, no me ha pagado los 4.000 dirhams que dijo el juez. 7 meses después, no hay investigación abierta, no hay acusados ni se han aclarado las circunstancias de la muerte de Amina. Como en tantos casos similares, la violación, el matrimonio forzado y la muerte de la menor no han supuesto el inicio de una causa penal, y todo ha quedado reducido a un asunto de honor y de dinero. Considero que Amina ha muerto 3 veces. La primera cuando la violaron, la segunda cuando la casaron con 15 años robándole su infancia y la tercera cuando desesperada se suicidó. Por eso protestamos contra el matrimonio de las menores. Amina no fue ni la primera ni la última niña violada, casada y suicidada, pero su muerte puso rostro a una realidad bien conocida en Marruecos, pero que siempre ha permanecido oculta y tratada como un asunto privado. Por primera vez, un caso de este tipo fue portada en gran parte de los medios de comunicación marroquíes,
y tuvo, para escándalo y vergüenza de todo el país, gran repercusión internacional. Terrible story. In Morocco, a girl has killed herself rather than marry her rapist. Amina Filali war von einem Gericht dazu gezwungen worden, ihren Vergewaltiger zu heiraten. De alguna manera, su muerte marcó un punto de inflexión. Desde entonces, muchas menores violadas, apoyadas por sus familias y por ONGs, se han atrevido a denunciar en los juzgados y también públicamente las agresiones de las que han sido víctimas. Ha sido una forma de comenzar a romper el tabú. وضربني ديك الساعة نطلع داني أشقر بدات بالموسك يقول لي مرة تسكتي أنا نسمح فيك معايا ديك الساعة أنا خفت وضربني وجابس يجيبني هنايا. Naima es hoy madre de una bebé de 9 meses, fruto de la violación que sufrió con solo 14 años. Se atrevió a contar su historia cuando el agresor lo intentó una segunda vez y supo que estaba embarazada. كيف تقولي لا قلتي لماماك شي حاجة ولا باب غنجي لك الساعة ما غلطتش نقول واحد نهار آخر عاود جاني لي من المدرسة وديك الساعة جيت أنا جيت من الدار كان المدير فاكرني منه. A la violación siguieron semanas de amenazas, acoso en la calle, insultos y presiones del agresor y su familia para que Naima aceptara casarse a cambio de dinero. La chica, hundida en la depresión, acabó en el hospital tras varios intentos de suicidio. علاش حاولتي تنتحر؟ بحياتك. كيفاش وصلتي لهذه الدرجة من اليأس؟ واش حسيتي أن حتى واحد ما يقدر يعاونك؟ شفت حقي والو. Yo nunca acepté este matrimonio. Me pidieron algunos documentos de mi hija cuando estaba dando a luz. Pensé que eran para el bebé y ellos lo aprovecharon para conseguir el matrimonio y así evitar la cárcel. Pese al matrimonio, el violador nunca llegó a convivir con Naima. Poco tiempo después, como suele ser habitual, el hombre pidió el divorcio. La familia asegura que sigue recibiendo amenazas para que retire la denuncia. El tema de la violación es un tabú, por eso la mayoría de las familias prefiere que las niñas se casen. Nosotros les incitamos a denunciar y a no ceder ante el dinero o el casamiento. Las organizaciones de protección a la infancia, de derechos humanos y feministas han sido hasta ahora las únicas que han prestado apoyo psicológico y jurídico a estas menores. La única puerta abierta que encontraron Khadija y su familia. Me lo contó un amigo. En ese momento decidí matarlo y empecé a buscarlo. Cogí un cuchillo, pero tenía tanta confusión que por error casi mato a la persona equivocada. Así que cuando lo localicé, lo denuncié a la policía. A diferencia de otras menores, Khadija tuvo desde el principio el apoyo de su familia y, caso excepcional, el juez rechazó la oferta de matrimonio del violador. En la primera audiencia dijo que no había sido una violación, sino relaciones consentidas y que quería casarse y que tenía dinero. Pero el juez lo rechazó. Incluso su abogada se retiró de la causa. En las zonas rurales muchos piensan que las niñas deben casarse a una edad precoz porque si no se quedarán solteras. La pobreza además lleva a muchos padres a casar a sus hijas para no tener que asumir sus necesidades básicas y luego está el miedo a que las niñas tengan relaciones sexuales antes de casarse. Pobreza, ignorancia, tabúes, usos y costumbres ancestrales, machismo, leyes injustas y discriminatorias conforman un círculo vicioso difícil de romper, que marca de por vida a la víctima y acaba convirtiéndola en culpable. لكن الملك يقول لي فيك تلبس شنو فيك تعدل شعرك فيك ما يقوليش يتزوج وديك الساعة دخلوني عندهم عطاوني 500,000 كيقول لي
Hay todo un código social que dicta lo que hay que hacer y es la mujer quien debe callar y guardar el secreto de la familia a expensas de sus derechos. Ahora este tabú se está rompiendo y las mujeres están hablando libremente de violación o del aborto, incluso en la prensa. Difícil es también evaluar el papel de la religión, sobre todo en Marruecos, donde no existe una separación clara entre el poder civil y el religioso, y donde amplios sectores de la población toman por ley la palabra de los imanes, que son quienes determinan lo que es haram, prohibido, o halal, permitido por el Corán. El Ministerio de Asuntos Religiosos tiene que revisar las fatuas, las opiniones de los teólogos. Hay que dejar muy claro que estas fatuas no son la ley, porque mucha gente escucha más a los religiosos que a otra cosa. Solo el polémico predicador Abdelbari Sansami, muy conocido en Marruecos por hablar directamente de asuntos sexuales, ha condenado públicamente estos matrimonios forzados. No hay que violentar más a la chica y casarla con su violador porque la familia quiere ocultar el escándalo. Para la religión este es un matrimonio no válido. Hay que denunciar la violación sin temer las reacciones de la gente. Así evitamos tragedia y rompemos ese eterno tabú. Pero la muerte de Amina Filali dejó muy claro que son las propias leyes marroquíes las que amparan y propician estas situaciones. El artículo 20 del Código de Familia permite en casos excepcionales el matrimonio de menores de edad si el juez lo considera oportuno. Hoy la excepción se ha convertido en norma. En el año 2009 se presentaron unas 47.000 solicitudes de matrimonios de menores. De ellas, 42.000 fueron aceptadas, y es que a menudo los jueces se encuentran bajo la presión de las condiciones económicas, sociales y culturales. Hoy tenemos la obligación de rebelarnos contra estas prácticas y tradiciones superadas. Creo que es el momento de decir stop, basta. El casamiento de las menores es pedofilia legal. Saber cuántos de estos 40.000 matrimonios esconden una violación es misión imposible, porque ese es precisamente su objetivo primordial, ocultar una mancha, un deshonor, y la propia palabra violación es aquí en Marruecos considerada tabú. Lo que sí es bien sabido es que la ley da cobertura legal a estas violaciones. Es el conocido artículo 475 del Código Penal marroquí, que deja libre al violador si éste acepta casarse con su víctima. El Código Penal, que debería proteger a las mujeres en casos de violencia, lo que hace es legalizar la violación casando a la mujer con su agresor para que éste evite el castigo. El artículo 475 ni siquiera menciona la palabra violación, es decir, no la reconoce oficialmente y fija una indemnización ridícula de entre 200 y 500 dirhams. Además, la pena máxima por violación es de 5 años de cárcel, pero rara vez la condena supera los 2 o 3 años. Meses después supimos que el violador de Jadilla había sido condenado a 3 años de prisión. El artículo 475 está ahora bajo estudio y discusión para erradicarlo. Creo que hay unanimidad entre todas las instituciones porque no tiene sentido dejar al violador la elección de casarse con su víctima para eludir el castigo. Pero hasta ahora el gobierno marroquí no ha dado ningún paso en esta dirección y solo la presión ejercida por asociaciones de derechos humanos consiguió una tímida respuesta de la islamista ministra de la Mujer y la Familia. Hoy la iniciativa legislativa no está en manos del Parlamento, sino que está en la sociedad civil, que tiene que apoderarse de ella y aportar soluciones y propuestas en este campo. Así, unimos nuestros esfuerzos. El Gobierno debe preparar una estrategia eficaz a nivel jurídico. Fueron palabras pronunciadas durante un debate público que la ministra abandonó precipitadamente ante las constantes preguntas e interpelaciones de miembros de asociaciones de derechos humanos. Han pasado 7 meses y estas y otras muchas palabras no se han traducido en ninguna iniciativa parlamentaria, en cambio jurídico alguno. Nada se ha hablado ni avanzado sobre la prometida reforma del Código Penal.
Mientras tanto, en Rabat, Hadilla intenta rehacer su vida para volver a la escuela. En Tánger, Naima, con su pijama infantil, cría a su bebé como quien juega con una muñeca. Y muchos y muchas marroquíes se preguntan cuántas Hadilla, Naima y Aminas harán falta para acabar con el artículo 475. Braver l'amour reste notre seule lutte. Braver l'amour reste notre seule lutte. Braver l'amour reste notre seule lutte. Si han echado de menos la versión oficial en el reportaje, sepan que hemos intentado recabar la opinión del gobierno marroquí. Ha sido imposible. Ni el ministro portavoz, ni el de Justicia, ni la ministra de la Mujer y la Familia han querido pronunciarse sobre esta realidad. Así terminamos. La semana que viene estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.